Imagina que estás flotando en medio de la noche más absoluta. No hay farolas, no hay ciudades iluminadas, no hay anuncios luminosos prometiendo hamburguesas a 3 euros. Solo negrura. Una negrura tan profunda que, si pudiera tener sonido, sería ese silencio incómodo que se produce cuando alguien cuenta un chiste malo y nadie sabe si reír o fingir que mira el móvil. Ahora imagina que esa oscuridad no es una habitación ni un campo en mitad de la nada, sino prácticamente todo lo que existe. Bienvenido al gran vacío del espacio. Antes de que pienses que este vídeo va a ser solo una sucesión interminable de no hay nada aquí, tampoco aquí y aquí menos, quédate. Porque aunque el espacio esté compuesto en su inmensa mayoría por, bueno, casi nada, ese casi nada es uno de los misterios más fascinantes de la ciencia moderna. El vacío cósmico no es simplemente ausencia, es escenario de fuerzas invisibles, de partículas fantasmales, de estructuras gigantescas que se extienden por cientos de millones de años luz, y de preguntas que todavía hoy hacen sudar a los físicos más brillantes del planeta. ¿Qué es realmente el vacío? ¿Está completamente vacío, o es solo una ilusión? ¿Por qué existen regiones colosales del universo donde apenas hay galaxias? ¿Y qué papel juega todo esto en la historia del cosmos, desde el Big Bang hasta su posible final? Así que acomódate, apaga las luces, mira al techo como si fuera el firmamento y acompáñame en este viaje por el mayor espacio desocupado que jamás podrás visitar, el gran vacío del universo. El espacio exterior suele representarse como un telón negro salpicado de estrellas, nebulosas de colores imposibles y galaxias girando como fuegos artificiales congelados en el tiempo. Pero esa imagen, por muy espectacular que sea, es profundamente engañosa en un aspecto clave: da la impresión de que el cosmos está lleno de cosas. En realidad, si pudiéramos contabilizarlo todo, descubriríamos que la materia, planetas, estrellas, polvo cósmico, gas, tú, yo, esta narración, ocupa una fracción ridículamente pequeña del volumen total del universo observable. El resto es, en términos prácticos, vacío. Para ponerlo en perspectiva, imagina que el universo fuera un océano gigantesco. Las galaxias serían como algunos bancos de peces muy concentrados, brillantes y llamativos, y el resto sería agua aparentemente vacía hasta donde alcanza la vista. No es que no haya absolutamente nada en ese océano, pero la densidad es tan baja que la palabra desierto se queda corta. De hecho, el espacio entre galaxias es tan poco denso que en muchos lugares hay apenas unos pocos átomos por metro cúbico. En comparación, incluso la cámara de vacío más avanzada que podamos construir en la Tierra sigue estando abarrotada de partículas al lado del vacío intergaláctico. Pero vayamos despacio, porque aquí empieza uno de los primeros malentendidos. Cuando los físicos hablan de vacío, no se refieren a una nada absoluta, metafísica, como si el universo hubiese olvidado poner algo allí. En física moderna, el vacío es un estado con energía, con fluctuaciones cuánticas, con campos que existen incluso cuando no hay partículas reales flotando. Es decir, el vacío no está tan vacío. Es más bien como una habitación aparentemente vacía, hasta que recuerdas que está llena de aire, radiación, campos electromagnéticos, neutrinos atravesándola sin pedir permiso y partículas virtuales apareciendo y desapareciendo más rápido de lo que tardas en pensar ¿eso acaba de? A escalas enormes, sin embargo, la idea del vacío se vuelve todavía más impresionante. Cuando los astrónomos cartografían el universo a gran escala, no ven una distribución uniforme de galaxias. Lo que aparece es algo que se conoce como la estructura a gran escala del cosmos, una especie de telaraña gigantesca, con filamentos de galaxias, cúmulos masivos en los nudos, y enormes burbujas vacías en medio. Esas burbujas son los llamados vacíos cósmicos. Los vacíos cósmicos son regiones del universo donde hay muy pocas galaxias comparadas con el promedio. No es que no haya ninguna, pero están tan dispersas que podrías recorrer decenas o cientos de millones de años luz sin encontrar algo digno de llamarse conglomerado. Algunos de estos vacíos alcanzan tamaños verdaderamente absurdos desde una perspectiva humana. Estamos hablando de diámetros de 100, 200 o incluso más de 300 millones de años luz. Para que te hagas una idea, la luz, que es lo más rápido que conocemos, tardaría cientos de millones de años en cruzarlos. Si tu coche pudiera viajar a la velocidad de la luz, aún así llegarías tarde a la cena. Estos vacíos se formaron muy temprano en la historia del universo. Tras el Big Bang, la materia no se distribuyó perfectamente de forma homogénea. Había pequeñísimas irregularidades de densidad, zonas un poco más densas y otras un poco menos. Con el paso del tiempo, la gravedad hizo su trabajo favorito: atraer. Las regiones ligeramente más densas empezaron a acumular más materia, formando galaxias y cúmulos,
mientras que las zonas menos densas fueron quedándose cada vez más vacías, expulsando material hacia los alrededores, como si el universo estuviera limpiando la mesa y empujando las migas hacia los bordes. Así nacieron los grandes vacíos cósmicos, que hoy constituyen una parte fundamental del entramado del universo. No son errores ni regiones olvidadas, son consecuencia directa de las leyes físicas que gobiernan la evolución del cosmos. Dentro de estos vacíos no reina un silencio absoluto. Hay gas extremadamente tenue, sobre todo hidrógeno y helio, restos primordiales del Big Bang. Hay partículas subatómicas viajando casi a la velocidad de la luz. Hay radiación de fondo, ese eco térmico del nacimiento del universo que impregna todo el espacio. Y hay, por supuesto, el omnipresente campo gravitatorio, aunque allí sea más débil que en regiones pobladas de galaxias. Algunos vacíos contienen galaxias solitarias, auténticos ermitaños cósmicos que evolucionan en relativa soledad, lejos de las interacciones gravitatorias frecuentes que se dan en los cúmulos densos. Estudiar estas galaxias aisladas es fascinante para los astrónomos, porque ofrecen una especie de laboratorio natural para entender cómo se forman y evolucionan las galaxias cuando no están constantemente chocando, fusionándose o siendo perturbadas por vecinas entrometidas. Y hablando de cosas entrometidas, hay un actor invisible que domina todo este panorama, la materia oscura. Aunque no la vemos directamente, sabemos que existe por su efecto gravitatorio, y constituye una gran parte del contenido del universo. La materia oscura también forma su propia red cósmica, y los vacíos son regiones donde incluso esta misteriosa sustancia está menos concentrada. Mapear estos lugares ayuda a los científicos a comprender mejor cómo se distribuye la materia oscura y cómo influye en la arquitectura global del cosmos. Pero el gran vacío no se limita solo a estas regiones entre galaxias. Incluso dentro de una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea, hay enormes extensiones de espacio casi completamente desocupadas. Las estrellas están separadas por distancias colosales. Nuestro vecino estelar más cercano, Próxima Centauri, se encuentra a más de 4 años luz. Eso significa que si el Sol fuera una canica en Madrid, Próxima Centauri estaría, bueno, en otra ciudad europea, y entre medias no habría prácticamente nada más que unas pocas partículas perdidas y mucha oscuridad. Los sistemas planetarios tampoco están precisamente abarrotados. Entre planetas hay millones o miles de millones de kilómetros de vacío casi absoluto. Incluso dentro de los átomos que componen tu cuerpo hay más espacio vacío que sustancia sólida, pero ese ya es otro viaje mental que conviene hacer sentado. Cuando los científicos estudian el vacío del espacio, no lo hacen solo por curiosidad existencial, aunque esa parte es inevitable, sino porque en él se esconden pistas cruciales sobre la naturaleza fundamental de la realidad. El comportamiento del vacío cuántico, por ejemplo, está relacionado con una de las mayores incógnitas de la física, la energía oscura. La energía oscura es un término que se utiliza para describir aquello que parece estar acelerando la expansión del universo. Las observaciones indican que, con el paso del tiempo, las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Y no porque estén usando cohetes, sino porque el propio espacio entre ellas se estira. La energía oscura se asocia precisamente al vacío del espacio, como si incluso la nada tuviera una presión interna que empuja al cosmos a expandirse. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña, porque cuando los físicos intentan calcular cuánta energía debería tener el vacío según las teorías cuánticas, obtienen un número descomunalmente grande. Y cuando miran cuánto parece tener realmente según las observaciones cosmológicas, obtienen un número muchísimo más pequeño. La diferencia entre ambas cifras es tan absurda que se considera uno de los mayores desajustes entre teoría y observación en toda la historia de la ciencia. Si la física fuera una serie de televisión, este sería ese misterio que lleva temporadas sin resolverse y que tiene a los fans discutiendo en foros a las 3 de la mañana. A lo largo de los últimos años, los telescopios espaciales y terrestres han afinado cada vez más nuestra capacidad para cartografiar el universo. Se han elaborado mapas tridimensionales con millones de galaxias, permitiendo identificar con mayor precisión los filamentos y los vacíos gigantescos que los separan. Estas cartografías no solo son visualmente impresionantes, sino que ayudan a poner a prueba teorías sobre la gravedad, la materia oscura y la evolución cósmica. También se han estudiado los efectos sutiles que estos vacíos tienen sobre la luz que los atraviesa. Cuando un rayo de luz procedente de una galaxia lejana cruza una región poco densa, su trayectoria y su energía pueden verse ligeramente afectadas por la distribución gravitatoria del entorno. Analizando estas distorsiones, los científicos obtienen información adicional sobre la estructura invisible del universo. Y si todo esto te parece ya bastante abstracto, espera, porque todavía hay más.
Existen debates sobre si algunas de las grandes anomalías observadas en la radiación de fondo cósmico podrían estar relacionadas con la presencia de enormes vacíos en nuestra vecindad cósmica. Aunque estas ideas se investigan con cautela, muestran hasta qué punto estas regiones aparentemente vacías pueden tener consecuencias observables en la escala más grande posible. Por supuesto, no podemos evitar la tentación de imaginar qué pasaría si una civilización decidiera instalarse en medio de uno de estos vacíos intergalácticos. La respuesta corta es: lo tendría complicado. Sin estrellas cercanas, sin fuentes abundantes de energía, sin materia disponible, sería el equivalente cósmico a montar un camping en medio de un desierto infinito sin agua, y sin cobertura. La soledad sería tan extrema que el concepto mismo de vecino ruidoso dejaría de existir como preocupación. Sin embargo, para los científicos, estos lugares son auténticos tesoros. Son entornos relativamente simples desde el punto de vista gravitatorio, lo que los convierte en bancos de pruebas ideales para estudiar cómo se comporta la materia en condiciones extremas de aislamiento. Son también ventanas al pasado, porque algunas regiones dentro de los vacíos podrían conservar propiedades más cercanas a las del universo primitivo. El gran vacío del espacio, por tanto, no es un mero telón de fondo oscuro. Es un actor protagonista en la historia cósmica. Es el escenario donde se manifiestan fuerzas fundamentales, donde se pone a prueba nuestra comprensión de la física, y donde se esconden pistas sobre el destino último del universo. Porque al final, todo esto nos lleva inevitablemente a una pregunta que suena simple, pero no lo es en absoluto. ¿Cómo terminará el universo? Si la expansión continúa acelerándose, los vacíos se harán cada vez más grandes, las galaxias se separarán más y más, y el cosmos podría volverse un lugar cada vez más frío, oscuro y solitario, un futuro conocido como la muerte térmica, donde la energía se diluye y las estructuras complejas dejan de existir. En ese escenario, el gran vacío no sería una característica más del universo, sería prácticamente todo lo que queda. Y quizás ahí está lo más irónico de todo. Nosotros, criaturas hechas de átomos que ocupan un rincón minúsculo de una galaxia cualquiera, en un universo inmenso y mayormente vacío, nos preguntamos por el sentido de ese vacío, lo estudiamos, lo medimos, lo cartografiamos, y al hacerlo llenamos un poco esa nada con conocimiento. Puede que el espacio esté dominado por la ausencia, pero mientras haya mentes capaces de mirar al cielo y preguntarse qué hay en esa oscuridad, el gran vacío nunca estará del todo vacío.